Muy bien, gente, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo para el canal. Y hoy traigo aquí la Dimir Delver, Dimir Control, mejor dicho, que traje, bueno, pues creo que hace más o menos un día que lo traje. Y bueno, pues básicamente he hecho unos cambios en el mazo, obviamente, pues lo he traído. Yo, Iras, esta vez, muy importante, temor incapacitante y bueno, también Veredicto de las Sombras, un par de copias. Y aparte le he metido más removal, ok, de, bueno, que es sobre todo un poquito mejor, y he quitado otras cartas, ok. También he metido anular invocación, que es importante al fin y al cabo en el mazo, un par de copias que he metido, mira, aquí está. Ok, llevamos una esperanza de extinción y una nueva invocación, si puede llevar dos del otro, pero no tengo. Y bueno, en general, el mazo, como he dicho, quiero enfocarlo más a control, ok, como podemos ver. El mazo lo he presentado ya, no quiero comentar, no quiero pararme mucho a comentarlo, ok, solamente lo que he contado. Y bueno, pues eso, vamos a ver qué tal va. Bueno, no está mal, la verdad. No está mal, tenemos un coste 1. A partir tenemos un par de removal de destruyes, que no está mal al fin y al cabo. Y luego para jugar las otras dos, pues necesitamos el que viene siendo el azul o el negro. Y un par de tierras más, claro. Me queda la mano no está mal. Ok, al fin y al cabo tenemos Delver, que es de lo que va el mazo. Ok, y bueno, es esa pequeña presión, ¿no? Poco a poco. Y bueno, si el oponente juega alguna, yo que sé, una amenaza que sea de verdad importante, tengo en la mano los destruyes, ok. Quieras o no, están bastante bien en la mano. A mí me gusta. A ver, turno 1, eso, indicadores secretos, Delver. Y pues a ver qué también decir. Muchas gracias por el apoyo que está recibiendo el canal, ¿ok? Últimamente es que de verdad está recibiendo un apoyo que yo muchas veces, bueno, pues me quedo flipado, la verdad. Creo que es, ¿eh? No lo sé. Creo que es consecuencia del monetizar. Pero no tengo ni idea, la verdad, no tengo ni puta idea. Dicen que eso, cuando llegas a 1000 suscriptores, a partir de ahí empiezan a promocionar más el canal YouTube y eso, pero no tengo ni más mínima idea, ¿ok? Sabéis que, bueno, yo estoy haciendo los mismos vídeos, mejorando siempre que puedo, pero estoy más o menos haciendo lo mismo, no he cambiado nada radicalmente, ¿ok? Así que no sé el por qué está creciendo tanto, la verdad. Me deja jugar el removal, tío, para matar a mi propio bicho. Bueno, no hay tierra, pero bueno. Aún así me quedo enderezado siempre con el counter, por si acaso. Y la Delver está ahí constantemente metiendo presión, que es lo bueno, ¿ok? Turno 1 Delver, la mejor salida que puede hacer con un mazo de Delver, que me he enfocado a ello, obviamente. Mira, aquí viene. Voy a contrarrestarlo y voy a quitar todos los choques que tenga. La mejor salida que puedes hacer jugando Delver es, básicamente, turno 1 Delver, turno 2 se transforma y a partir de ahí presión. Y luego empiezas a defender con counters y cosas del estilo, ¿ok? A ver. Esa es la mano del oponente. No, tiene removal. Sí que tiene removal, es una putada. Va a matarlo, sí o sí. Juega una especie de mazo de vampiros, muy raro. Sí, es un mazo de vampiros. De hecho, esto parece tontería, pero es vampiro todo esto, ¿eh? El dragón es vampiro. Biblioteca, estarán todos, supongo, porque en el cementerio no tendrá ninguno. Bueno, tendrá el que la acabo de contrarrestar y poco más. Y ya está, no hay ninguno más. Y en el cementerio está ese. Pues fuera todos. Mejor para mí. Aunque se vaya a morir, sí que es cierto que ha metido presión y le ha dado por culo. Ha dado por saco, me conformo. Va él. Qué putada, tío. Si no hubiera tenido ese destruye, claro, lo tiene ahora. Antes de que enderece. Bueno, tierra azul, poco a poco. Sí, ahí despacito, no me importa. Por lo menos cerca al depredador lo puedo matar. Adelante. Va a entrar, sin ningún problema. Y de hecho se va a quedar, ¿no? Se va a quedar, es que si puedo hacerme un 2x1 con la ira me vendría genial, que ni pintado. Y voy a ver que antes que nada que dice esto. Dice al comienzo de tu fase principal. ¿Qué coño dice? Precombate, mira las X primeras cartas de tu biblioteca donde X es la cantidad total de vidas. Ah, vale, que perdieron tus oponentes este turno. Si una de ellas y pon el resto en tu... Vale, en el botón de tu biblioteca. En orden aleatorio y puedes jugar esa carta ese turno. Ok. Vale, voy yo. A encontrar tierra negra. Bueno, no es tierra negra, pero ahí está. O espera su turno y lo mato, vaya que tampoco pasa nada. Es que no me mete mucha presión ahora que lo pienso. Es que, y es eso, si encontrar una tierra negra podría barrer la mesa mucho mejor. Voy a dar de turno. En su turno lo mataré. Ok, en su turno lo mataré. Ahora mismo no me... Aparte no juega counter, ¿no? No, que esto es un pantano. Sí, es un pantano. Mira, en respuesta... ¿Qué es lo que dice? ¿Cuándo ataque? ¿O cómo? Al comienzo de tu mantenimiento precombate, por lo que sí que saltaría ese turno en realidad. Nada, vale, entra. Combate. Y ahora sí me lo cargo. Bastante mejor, la verdad, en mi opinión. Bastante mejor. Ah, pero salta ahora. ¿Por qué? Al comienzo de... Ah, vale, de tu fase principal precombate y salta. Bueno, ok. Vale, poner un contador.
Es una 4-4. Estoy aquí pillado con tierras, tío. No me digas que me queda pillado con tierras. Me queda pillado de tierras. La verdad es que me duele bastante, ¿eh? No voy a decir que no. Infernal aquí. Son 2 solamente. Supongo jugar al dragón, ahí está. Y ahora me toca a mí, bueno, pues el remar contracorriente, ¿no? Encontrar algo útil. Mira, aquí está la tierra. No es la negra al fin y al cabo, pero bueno, el azul me ayudará a encontrar la otra. Ok, las demás. Y me ayuda a encontrar respuestas, que es lo más importante. Lo veis, por ejemplo, el nivel de invocación ahora mismo tiene importancia en el mazo. Tiene bastante importancia. No decir de ello, a ver. Pasa el daño antes que nada. Obviamente yo no puedo responder a ello. Prefiero que me exilie otra cosa a que me exilie esta carta, ¿ok? Mucho mejor. Son 7. Voy a 7. A ver qué encuentro, y si no encuentro nada, pues bueno, está partida para él, no pasa nada. La verdad. Tierra negra me hace falta como el comer, sin duda, ¿eh? Tierra negra la necesito sí o sí. Pero claro, ¿me salvarías la pregunta? ¿Me salvaría de verdad? Porque creo que no. O sea, sería tierra negra por aquí. Y quizás Profesora Onix podría ser también una buena carta, una que me salve, una que me sirva. Pues no lo sé. Por el -3 más que nada, pero es que claro, no tengo ni puta idea de si me salvaría o no. Si me llegaría justo el mana para hacerlo. De hecho me parece que no me llegaría muy bien, pero bueno. Tampoco está mal el robo. Esto sí me ha gustado mucho. No voy a decir que no. Y hacerle sacrificar me parece genial. Me parece ahora mismo la mejor idea que voy a hacer. Y profetizar esto. Sí, profetizarlo. Me daría más turno, más tiempo, es lo que quiero. Ahí está, perfecto. Voy a dar turno. Alguien juega. Por cierto, lo típico, ¿no? Suscríbete, la verdad. Aparte, bueno, pues suelo traer mazos todos los días. Y si te gusta ver, bueno, pues típicos, a lo mejor gente que trae un montón de mazos, yo suelo traer muchos, la verdad. Y no malos, precisamente. Hay de todo, la verdad. Hay de todo, hay de todo. Hay días y días. Yo no miento con lo... Y eso lo sabe la gente que ya está suscrita. Yo no miento con los mazos. Si pierdo, pierdo. Si gano, gano. Intento jugarlo lo mejor que pueda. Aquí va a transformar una tierra en una 3-3. Con amenaza me exiliar esto del cementerio. Y... a ver, a mí me queda mismo... el tema de básicamente hacerle sacrificar ya. Ok. O bueno, cuando entre en combate. Antes de que entre en combate. Sí, es una 3-3. No voy a decir que no, me duele bastante, incluso no sé si sobreviviría, ¿eh? Ese turno, por el tema de que me voy a 2 vidas. Ok. Si tiene a lo mejor alguna chispita me mata. Bueno, solo una chispa, pero ya. Ahí está. Turno extra me puede salvar. Ahora que lo pienso, mira, el turno extra. Hablando del turno extra, pues ahí está. Lo malo de esto... bueno, lo malo no. Vale, no. Se puede, ¿eh? Gente, se puede. Turno extra sería... sea la tierra tiene amenaza, ¿eh? Lo sé perfectamente. Tiene amenaza, ¿no? O sea, sí, estoy aquí indagando conmigo mismo. Ok, tierra, perfecto. Y ahora sería... buah, que tengo que hacer esto y que él no tenga nada, tío. Para hacer. Que él no tenga absolutamente nada. Es que es muy complicado que él no tenga remueve en la mano, un destruye. Es muy raro. Creo que es la única opción que hay, por el tema de que los demás no me valen para nada. Porque las 2 tiestas tienen amenaza. Tengo que barrer la mesa sí o sí, hacerlo ya. Esto es pájaro, ¿no? Ave, ok, ave. Decir ave. Y le barro la mesa a él. Me gusta mucho ese destruye, la verdad. Me gusta mucho esa barremesa. Y rezar. Aquí, otra cosa no puedo hacer. Rezar, cruzar los dedos mucho, porque es que si tiene de removal, pues pierde, y si no, no. Así de simple. Filo Ruin es otra adquisición que podría meter al mazo perfectamente, ¿eh? Filo Ruin, teniendo en cuenta que se ha reeditado ahora mismo en Innistrad, por lo que, bueno, pues eso, está en estándar, ¿no? Como quien dice. ¿Tiene amenaza? Creo que sí, ¿no? Sí, tiene amenaza. Es una putada. Necesitamos encontrar tierra. O sea, tierra no, perdón. Necesitamos encontrar... lo tenía justo en la mano, tío. Y me mata, bueno. Tampoco pasa nada. Hemos salido demasiado tarde. Demasiado tarde, ¿ok? Eran 2 tierras básicamente de turno 1. Hemos quedado pillado con ellas mucho tiempo. Y no podía avanzar. La verdad.
La serie ha sido muy buena. La serie me ha encantado. De hecho, si Delver siguiera viva, habríamos ganado la partida porque no tenía ningún Destruy en la mano. Pero, claro, sin robar la tierra ya se ha notado demasiado en la partida. Aparte, los elementos de banquillo, elementos, por ejemplo, como vienen siendo aprender lecciones, las he quitado completamente. Ok, no me terminaba de convencer. Ok, no estaba mal, pero no me terminaba de convencer. Prefería hacerlo más a vieja usanza, ok, que estuviera todo en el mazo, normal. Y aparte me dio más juego para meter otras cartas que creo que tenían mucho más peso, como pueden ser las iras, ¿ok? De hecho, de no tener la ira en esta partida, en ese turno, hubiéramos perdido. Hubiéramos perdido apoteósicamente, porque no íbamos a hacer nada más. Y aquí lo que nos ha ganado ha sido la amenaza. No sé si lo notáis, pero la amenaza ha sido muy importante, ¿eh? La verdad, si los billos no hubieran tenido amenaza, los suyos, podría haber bloqueado normal y, bueno, que puede tener cualquier cosa, también es cierto, pero podría haber hecho, por ejemplo, profesor a Onix o cosas del estilo, ¿ok? Y al fin y al cabo, haberme dejado más blockers para bloquear, ¿no? Es obvio. Otra de la misma mano, tío, me sigue sin convencer, ¿eh? Es que me sigue tirando para atrás esta mano. A pesar de tener mucho removal. Mucho removal. Y no sé si quedármela. Voy a hacer un lío. Bueno, otra mano igual, un poquito más barata, creo que me voy a quedar solamente por eso, pero también está ahí la mano, la verdad, no voy a decir que no. Y también en este caso el counter, el negar, me dejo uno en la mano, importante. Y lo mismo, la mano, yo no sé de las tierras, lleva 25 tierras creo que lleva, o 26. O 24, es que no sé, no estoy muy seguro, pero si lleva 24, a más debería que meterle. Más tierras sería, obviamente, normal meterle, ¿no? A 26 tierras sería un número bastante bueno. 26, 25 no tanto, 26. 25 también, pero sobre todo 26. Mira, muestro, perfecto. Voy a bajar a tierra. Y pego de 3. Esta, tío, es la mejor salida que puede hacer con Delver. De hecho, me gustaría traer una versión más adelantada, que sería 4 Delver. Porque al fin y al cabo Delver es un mazo que no va tanto a control, ¿no? Bueno, es que depende un montón. Puede salirte en plan... Ok, eso se va a comer un negar, obviamente. En plan agresivo o en plan de todos los tipos, ¿sabes? Lo bueno que tiene al fin y al cabo Delver. Ok, Grixis Delver, que se juega en Modern. Por ejemplo, yo quiero llevar 4 copias de esta carta. Me parece una cartaza, sin duda, y creo que puede dar mucha ventaja en la partida. Y tener mucho peso en la partida. Pego de 3. Ah, sí, estoy expuesto a counter, perdón, a removal, que no pasa nada. Y la tierra la voy a poner en mi mano, tío. Es lo que quiero. Vas tú. Simulando otro counter, simulando otro negar, simulando una prueba de talentos, simulando muchas cosas. Se lo pensará. Vale, pues no se lo piensa. Sacrifico. Orthos Midrange, puede ser que esté jugando él. Orthos Midrange es otro mazo que está jugando bastante. Al mismo tiempo, jugar el suturador me tira un poquito para atrás. Voy a jugarlo porque otra no tengo, otra cosa que hacer, pero a lo mejor podría haber hecho otra cosa. A lo mejor podría haberme esperado, la verdad. Ok. Mira. De hecho, esperando un momento, dice con un hechizo instantáneo de conjuro. Pues aquí nos ha salido bien la jugada, ¿no? Por así decirlo. Nos ha salido bastante bien. Sería cosa de hacer push aquí al 4-4. Sacrifico el 2-2. Y así voy contrarrestando básicamente la habilidad del encantamiento, poco a poco. Está jugando Orth of Angels. Orth of Angels es un mazo que si lo matas a los ángeles no va a tener mucho para hacer. Bueno, sí, así ya no. Así ya nos va a costar bastante más, la verdad. Sí, nos va a costar mucho más. El tema de a lo mejor, bueno, pues contrarrestarle eso, ¿no? Liesa se llama, ¿no? Liesa. Ok. Buah, pues a lo mejor voy a tener que prescindir de este bicho, ¿eh? Eso dice que siempre que otra criatura que no sea ficha que controlas muera. Es que voy a tener que hacerlo, tío. O no sé si esperarme mi turno, si encuentro removal, hacerlo de esa forma. O si encuentro a optar o algo, cualquier cosita me serviría, ¿eh? La tierra no está mal. La tierra no está mal, la verdad, no está mal. Todo moriría, sí que es cierto, pero no me viene mal.
Deja de responder habilidades de los encantamientos. Se siguen muriendo mi bicho, pero bueno. Claro, sacrifico 4. Ok. Sacrifico. Sacrifico y sacrifico. Muy jodido los encantamientos eso, ¿eh? Ventaja, tengo un Mordecai en la mano, pero son muy heavy, tío, esos putos encantamientos, la verdad. Mordecai me tranquiliza un poco. Una carta priorizada, ahí está, pone ángeles. Un par de ángeles, 4-4. Optar para encontrar esa tierra, que no me vendría mal, o incluso esto, para devolverle la mano. De hecho, mira, se va a quedar. Y le voy a dar turno. No tengo prisa, Voy a precisar, vuelve a ser la misma puta carta de antes. Y voy a intentar devolverle la mano a un ángel. Y al otro hacerle eso, un Infernal Graph. Ventaja, esto con fuerte es un sorcery, así que no puede jugarlo en su turno, ¿ok? Bueno, para cuando me lo juegue, ahora no, pues ahora barro la mesa. Así de simple. Dios, la tierra, tío. No me vendría mal, la verdad, la tierra, no me vendría nada mal. Ahí está, se pone un par de ángeles, 4-4. Y aquí llego yo. Con una puta de esto que en su turno puede volver a hacer lo mismo de antes. Sé que es súper arriesgada la jugada. Lo sé de sobra. Nada, no lo voy a jugar todavía. Pero es que es básicamente eso, como pan para hoy, hambre para mañana. Yo que sé, hacer Mordenkainen más 2. Redirigir el daño básicamente a él. A ver qué puedo encontrar, tampoco estaría además. Puf. Creo que voy a hacerlo de esa forma, A ver si le tiento a tirar por lo menos el otro, el Sorcery. Teniendo en cuenta que a lo mejor quiera letal en el turno, ¿no? Pues a ver si os logro que lo tire, la verdad, es lo que quiero. A ver si logro que lo tire. Pon una carta en tu biblioteca para hacer esta. Mordenkainen sé que la va a cascar, la va a palmar. Perfecto, son 8. Me da turno. Me da turno a mí. Me da turno a mí. Son 8 daños que me podría comer. Prefiero jugarlo mismo ahora. Por si encuentro algún destruye. Mira, esto me viene bastante bien, ¿no? Me viene de perla, la verdad. Sirve una carta y la puedo jugar. Y tu turno. Muy buena carta. Si yo pudiera, llevaba 4, ¿ok? 4 copias porque al fin y al cabo te da esa retroalimentación que te hace falta, ¿no? Y no es un coste tan alto en esa Dimir Delver. Por lo que, ya me entendéis, que puedes tirar para adelante, ¿ok? Con ello. Se mete en combate. Voy a exiliarle a uno. Me voy a jugar el método Baolín, ¿no? A la ira, por si acaso, yo que sé, pues no... Al fin y al cabo no resulta ser la carta que creo que es, ¿no? Básicamente para obligarla a tirarla, que intento meter presión con ella. A ver. Ahí está, ok. Fuah. Voy a hacer una prueba de talentos. Supongo que llevará 4 copias. Si no lo veo mal, o sea, si no creo mal, la verdad. O llevará... No sé si llevará un par de ellas o 4, no tengo ni idea. En la mano tiene Removal, algo que no nos afecta en absoluto, lo cual me encanta. Tiene 2 cartas en mano, ¿no? Y una profetizada, que puede ser la misma. Es la putada, tío, de esto. Esto por aquí. Robotierra. Voy a seguir ignorándolo, entre comillas, no, hombre, no. Voy a seguir eso, intentando jugar un poquito con la ira, no gastarla así porque sí, básicamente de sopetón. Liesa me la quedo para jugar la siguiente turno, me va a pegar de 4, 4 no me importa mucho. Y Liesa básicamente voy a intentar ganar viritas, ¿no? Y bueno, plantarle en un frente, ¿no? Tampoco porque tiene removal.
pues a ver qué es lo que me juega, a ver qué es lo que me hace. Ha robado tierra. Ahí está la otra Starny. Debería haber dejado que entrara. Pero bueno, ahora por lo menos tenemos vía libre para hacer ira. Yo con eso me conformo. Mira, turno extra, genial. A ver, tenemos... Son 4, 6, 7. Son 2 de aquí. Ahora mismo, aunque no lo veáis en la pantalla, están saliendo cálculos por aquí de mi cabeza, ¿ok? Típico meme, ¿no? Que salen cuentas aquí en plan blanco. De verdad, así estoy yo ahora mismo, pensando. Tiene una carta en mano que no conozco, y esa carta puede ser importante, pero tampoco para tanto. Mordenkainen me puede dar la ventaja aquí. Bastante, de hecho. El menudo, me pongo un 0-0, tío. Es triste, ¿eh? Ok, más 2 por aquí. Y después tendré el alma, sacrifico. Bueno, no pasa nada. Ya otra carta que conozco, al fin y al cabo. Y pues... Contra ángeles es que esto es inútil, tío. Porque los ángeles suelen tener culo 4. Suelen ser mucho culo. Solo mirarlo aquí. Me es inútil la ira esta. Ok, me es totalmente inútil, lo digo en serio. Voy a poner esa, es que es lo mismo. La verdad, es por eso. Y voy a bajar tierra para poder hacer las dos cosas siguiente turno. Y bueno, pues va él. Ok. Vaya por Dios, el counter increíble. El timing que ha tenido, ¿eh? Increíble el puto timing que ha tenido el counter. Pero hemos robado antes, la verdad. Pero bueno. Y ya está por aquí. Me he contestado con reprobar y con prueba de talentos. Y a ver qué es lo que me hace él. Decía, era... Me lo viendo aquí donde X son las cartas en la mano. Ok. Reprobar ahí, me lo va a matar. Me lo quiere matar, es obvio. Y no sé aquí si hacerle a lo mejor... una prueba de talentos. Porque me puede matar de todas formas. ¿Qué prueba de talentos? Claro. Me deja brote en la mano, pero tampoco me conviene tanto, la verdad. Se va a resolver, se va a resolver. En respuesta voy a matarle yo a uno. Ah, bueno, la acabo de cagar. Ay, Dios, la acabo de cagar como Dios manda, ¿eh? La acabo de cagar a saco, la verdad, ahora que lo pienso. No, en serio, lo siento, la acabo de cagar mucho. Mucho, lo digo en serio. Porque ahora básicamente sacrifico... Bueno, sacrifico mis dos... Mi token, ¿no? O sea, token y Jeska, ¿no? ¿Jeska se llama? No, Jeska. Creo que tenía letal de todas formas. De todas formas tampoco me mataba a la Jeska. Jeska se llama, creo que era. A ver, ignorar esto un poco. Básicamente creo que me mataba a Jeska, ¿no? Para así decirlo, me mataba básicamente a Jeska, jugaba al otro removal. Yo hacía prueba de talentos al otro, que era el importante. Incluso al primero tampoco pasa nada. De hecho veía algo que tiene en la mano, que tampoco estaba mal. Pues claro, habría que verlo, ¿no? Depende un montón. Nada, esa partida estaba perdida, de todas formas. Esta partida está perdidísima. Vale, esa la hemos perdido, la verdad. Por mi culpa, pero al fin y al cabo sigue dejándome mal sabor de boca el mazo, tío. Sigue sin hacerme mucha gracia. Ok, voy a retocarle algo antes de jugar. Voy a jugar una última partida, aunque el vicio se pueda alargar, pero bueno. Voy a verlo, tío. Voy a ver qué es lo que le puede pasar al mazo y el por qué no tire. Yo lo que noto es que muchas veces me quedo eso, sin fuelle, muchas veces. E incluso no sabe qué meterle. Llevamos de tierras. Son 13, 22, 24 tierras. Voy a meter más tierras, es obvio. Ya sea un par negras, negra he notado la ausencia bastante. Son 26 tierras de esta forma. Por quitar, podría quitar perfectamente. Bueno, la invocación no es tan mal, al fin y al cabo, lo he comprobado y no está nada mal. Robo podría meter más. También es cierto. Por ejemplo, Behold de Multiverse. Espérate. Multiverso. Aunque sea un par de copias. Voy a quitar la bruja para Moncal. Metí una copia que al fin y al cabo, yendo a eso típica del Elber, ¿no? Pues bueno, puedes meter un coste más bajo, que al fin y al cabo puede ir también bien, ¿no? En el mazo. Quito eso. No sé, quitar prueba de talentos o negar, porque al fin y al cabo las dos me encantan. Pero claro, negar también coge cosas que no sean criatura cualquiera. No hace falta que sea solamente instant o sorcery. Y prueba de talentos lo que hace es que te quita todas las copias de ella. Así que no sabría muy bien cuál quitar de esta forma. Puedo quitar una nueva invocación. Lo he probado, pero tampoco es que tú digas wow.
O sed de sangre, por ejemplo, ¿sabes? Así que hay 61 cartas. Inrip es una de las pocas Wincon que llevamos, así que no quiero quitarla. Quizá el dominio siniestro. Dominio siniestro puede ser una buena opción. Dominio siniestro. Ahora creo que el mazo debería ir bastante mejor. Ok, vamos a una partida más, la última. Y ven, ya ver ahora el tema de los land drops, ¿ok? Porque me parece muy raro que en las dos partidas que hemos jugado, incluso haciendo Mulligan, hayamos tenido dos land drops, básicamente al principio. Ok, a partir de ahí hemos tenido que esperar algunos turnos, pero pues eso, tenía que esperar al mazo le juega un montón. Control, sin ese land drop por turno, no. No, la verdad. Suele doler bastante. Ok, esto no me ha hecho mucha gracia. Vale. No tengo niego, me mola la mano, ¿eh? Me voy a quitar un optar, ¿no? Un mini optar, por así decirlo. Me quedo con la ira en negar y, bueno, pues a ver lo que venga. Verde, bueno, Simic. Sultai. Sultai Control puede ser, tío. Me parecerá increíble. Eso se va a quedar... Uf, los de verdad me hace falta. Creo que se va al cementerio, ¿eh? Turno extra, no está mal. Buscando aquí la tierra azul como el comer, ¿eh? Y lo mismo de antes. Necesito... ¿Me viene mejor proteger la Delver con el negar? O quizás... Es que claro, tampoco puedo protegerla por el tema del maná azul, ¿ok? Y creo yo que tampoco vendría mal jugarla. La mate o no lo mate, lo voy a jugar. Comprar el otro. Pues a lo mejor no es el mazo que me esperaba. Sí, es Sultai, ¿eh? Confirmamos, gente, es Sultai. No la muestro, obviamente. No voy a pegar, tampoco. Y voy a darle turno, quizás, ¿eh? Tengo miedo de lo que pueda jugar, la verdad. Tengo bastante miedo de lo que pueda jugar. Profetizar no me hace falta. Verme canalizado por ahora. Le doy turno. Tengo bastante miedo de lo que me pueda jugar. Ok, con la cobra del loto. Baja tierra, ten en cuenta, son 5 manás. Me juego algo con esa criatura, que puede ser perfectamente un Lord o cualquier Planewalker del estilo. O un Gwen 7, puede caer perfectamente. Por ejemplo, eso se veía venir, se puede meter en el mazo también. Un negar. Lo muestro así. Ahora sí estoy más o menos con la partida estabilizada. Ok, como a mí me mola. Son 3. Bajo tierra, profetizo. No, es bueno. Tampoco me importa mucho, la verdad. Y va él. Entra. Mientras que no me pongan ni un bloque que vaya por el aire, a mí ahora mismo no me importa mucho. Ok. Entran 2. Y la ira lo mismo. Yo la he metido porque al fin y al cabo puedes elegir tú si jugarla o no, ¿no? Si no te conviene jugarla, pues no la juegas. Y si te conviene, la juegas. Así de simple, vaya. Incluso podemos tener letal, tío, con los turnos extra, ¿eh? Si robamos una tierra, podemos tener letal en el turno. Solo tened en cuenta que son 3 en mi propio turno normal con la Delver. Son 9 que puedo meter con la Delver. Más 2 del primer pajarito. Vaya. Ya tenemos aquí una complicación en la partida. Me pega, creo que voy a hacer la ira, la verdad. Pues me conviene. Yo quería tener letal con el Delver, pero no va a poder ser, la verdad. Y eso, creo que me conviene mucho más de esta forma. Hacerlo así, por lo menos ahora. Haber visto las sombras. O incluso quedarme bloqueando, también es una opción. No lo sé. No, voy a tirar la ira ya. Saca el 3-4. Podría pegar con la Delver, también lo he pensado antes. Ok. Entra Regan 6, sacrifica... Regan 6, no. Regan 7, sacrifica 1, menos 3. Muy tarde quizá en la tierra, pero bueno, voy a intentar a ver qué es lo que encuentro, la verdad. Devolver a la mano, esto no está mal, el robo. Puedes matarle al Regan 7.
Sí, podemos matar a Brain and Seven, Y no es puta coña, tío. Quizás tenga que esperarme un poco para jugar lo que viene siendo... No, tapémoslo bien, por favor. Ay, gracias. Yo tengo en mente ya cómo pagarlo. Sería a la mano, básicamente, el token. Se acaba muriendo, ¿no? Al fin y al cabo. Y... sí, pegarle 2. Adivinar, se vaya el botón. No lo necesito, lo siento. ¿Cuándo se da la vuelta a esto? Dice... tu mantenimiento. Si controlas 3 o más fichas de criatura, puedes darle la vuelta. Creo que voy a matar a Brain and Seven, Hombre, tampoco es para tanto, ahora que lo pienso. A ver, quedarme bloqueando tampoco... creo que tampoco lo voy a hacer. Prefiero transformarlo, ¿no? Transformar mi 2-3. Y liberar al turno. Al final, si me tengo que dar 2, me queda 2. Voy a intentar no bloquear. Tengo los mismos 7 manás. Buah. Pues no sé qué es lo que voy a tener ahora mismo. O si tendremos letal. También puede ser. Ay, qué dolor, tío. Ay, no, Dios. Ya es mala suerte, Ya es mala suerte que nos quedemos justo a la vida para que nos mata. Madre mía, esa puta carta, tío, es increíble. Esa carta, si yo pudiera, madre mía, me canjearía para todos los que pudiera. Esa carta es una bomba grandísima. Y nada, pues hasta aquí básicamente el vídeo. Siento que el mazo no haya podido ir bien, la verdad. Tengo que retocarlo más o veré versiones por ahí. Me extrañaba muchísimo, pero bueno, al final no. Pues no ha resultado, lo siento. Hay que aceptarlo. No puedo hacer el mazo bueno de Delver. Ok, nadie Delver como Dios manda. Obviamente, bueno, pues intentaré ver versiones, ¿no? Por ahí, a ver gente que le ha funcionado y cómo las tienen ellos. Pero sí es cierto que me duele bastante, la verdad. Aparte yo intento hacerlo bien, ahí más o menos con IAS, ¿no? Sus típicos counter, 4 Delver. Todo intentando bien, ¿no? Obviamente no tengo todas las cartas, pero que el mazo no era tontera, el mazo estaba bastante bien y encima lo he intentado mejorar todo lo que he podido. Pero no, si no funciona, no funciona, lo siento mucho. Pero bueno, por lo menos si te ha gustado el vídeo, te has entretenido, dale mucho al vídeo, mucho al vídeo, al canal, suscríbete sobre todo. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.